Vamos a ver qué análisis se le realizan a las frutas deshidratadas. Antes de realizar los análisis correspondientes, se procede a la toma de muestra, que debe ser representativa de la partida. La toma de muestra depende de cómo se encuentre la partida. Esta puede estar a granel en el piso, que es una modalidad muy común, dado que así se cumple la etapa del exudado. Si la partida es pequeña, lo que se realiza es un cuarteo y se toma un cuarto del total. Si la partida es grande, se toman muestras parciales de 3 niveles diferentes. La fruta también puede estar en bins. En realidad puede estar en medios bins, que son de 250 kilogramos de capacidad, o en bins, que son de 500 kilogramos de capacidad. En este caso también se extraen muestras parciales de 3 niveles diferentes. Cuando se encuentran en envases intermedios, por ejemplo cajas o cajones, se seleccionan un porcentaje del total de cajas o cajones, eso figura en tablas de acuerdo al total de la partida, y en cada caja o cajón seleccionado se extrae un cuarto del contenido. Cuando la fruta se encuentra en envases pequeños definitivos para la comercialización, que es lo más común para obtener certificado de libre circulación, lo que se hace es sacar la raíz cúbica del total de envases pequeños y de ahí obtendríamos un número que sería el total a muestrear. Vamos a comenzar con los análisis generales. Dentro de los análisis encontramos los análisis generales, en donde tenemos la evaluación sensorial, el examen higiénico-sanitario y la relación peso total peso de la porción comestible. Luego tenemos los análisis que ya son específicos de frutas, en donde encontramos la determinación de humedad y la determinación de anhídrido sulfuroso. Comenzamos con el análisis sensorial, que son los caracteres organolépticos. ¿Qué son los caracteres organolépticos? Son parámetros sensoriales que permiten juzgar la calidad del producto, si es de buena, regular o mala calidad. Esta calidad es consecuencia de la materia prima, es decir, la materia prima que viene del campo es lo que va a determinar la calidad del producto final. Si la materia prima no es de buena calidad, obviamente no vamos a obtener un buen producto final. No podemos mejorar lo que viene del campo. Sí podemos arruinarlo. Puede venir una muy buena materia prima, pero la elaboración no es adecuada y podemos tener un producto de mala calidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las técnicas de elaboración y también los cuidados posteriores a la elaboración, es decir, los cuidados durante la conservación. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 904, establece cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta para la fruta destinada a la desecación o deshidratación. Estos son tamaño, contenido azucarino, color, aromas, plagas, enfermedades, etc. Bueno, el aspecto del producto final tiene que ser atractivo, apetecible. ¿Qué defectos podemos encontrar? Manchas oscuras, moteados, claridades, presencia de tierra. Esto es muy común cuando se realiza la desecación. Recuerden que desecación es cuando la pérdida de agua libre se realiza en condiciones naturales. En cambio, deshidratación es cuando la pérdida de agua libre se realiza en forma forzada, es decir, en hornos. También es defecto la presencia de insectos, ácaros, mohos, polillas, zonas caramelizadas. Otra cosa a tener en cuenta es el color. Debe responder a las características de la especie. Las ciruelas e higos negros generalmente son colores oscuros, pero hay productos que tienen colores claros como duraznos enteros y medallones, peras,
damascos, etc. En el caso de las pasas de uva tenemos rubias y negras. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es la reacción de Maillard. Recuerden que con calor se produce la reacción de Maillard, que por la formación de sustancias melanoides la fruta se va oscureciendo. En este caso tenemos las pasas de uva negras son las que se produjo la reacción de Maillard. En las pasas de uva rubias hemos utilizado metabisulfito para liberar dióxido de azufre y tener las pasas más claras. Recuerden la clase de reacciones de deterioro. Aroma. Debe recordar a la materia prima. Debemos tener en cuenta que durante el proceso de desecación o deshidratación hay pérdida de sustancias volátiles. Entre los defectos encontramos aroma a mufa, moho, heno, anhídrido sulfuroso, y en el caso de que la fruta sea almacenada en algún galpón con alguna maquinaria, por ejemplo un tractor, puede tomar aroma a combustible o a aceite lubricante. Sabor. Debe recordar a la materia prima y en este caso también debemos tener en cuenta que durante la desecación o deshidratación, además de una pérdida de sustancias volátiles, también se produce una concentración de otras sustancias, por ejemplo, de los azúcares. Entre los defectos encontramos sabor a moho, combustible, tierra, orina de roedores, que esto es muy importante. También podríamos agregar orina de otros mamíferos como perros, gatos, también sabor anhídrido sulfuroso o sabores metálicos, que estos pueden provenir de curaciones excesivas con plaguicidas cúpricos o también por un mal estado, por ejemplo, de las cañerías al momento de lavado, o en el caso de la descarozadora, cuando vamos a hacer medallones de durazno, por ejemplo, si no está en buen estado puede haber un pasaje de un sabor metálico hacia la fruta. Consistencia. Debe ser blanda, pastosa, debe ser palatable. Análisis higiénico sanitario. En este caso se hace la determinación de materias extrañas en las frutas deshidratadas y esto es importante para la determinación del atributo calidad. De acuerdo a este análisis podemos determinar qué grado de calidad tiene el producto final. Estas sustancias extrañas pueden provenir de la materia prima, que pueden ser insectos, ácaros, necrosis por granizo, también puede ser golpes, en este caso en nuestra zona, por viento sonda, enfermedades, manchas por mal uso de plaguicidas, etc. También pueden provenir los problemas por procesos de elaboración inadecuado, como que queden restos de epidermis, trozos de carozo, semillas, partículas de hollín provenientes de los hornos, etc. Problemas de conservación. Presencia de larvas de polilla, ácaros, pelos, que pueden ser pelos de ratas, de gatos, de perros, excremento de mamíferos, orina, tierra, etc. Se hace un examen del envase mediante una observación externa para ver la presencia de insectos, de perforaciones, que pueden ser producto de insectos, o mordeduras, por ejemplo, de ratas. Luego se hace un examen del producto, se hace un examen visual en seco para ver la presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, pelos de ratas, y un examen con luz ultravioleta para ver manchas de orina. Si observamos una fluorescencia lechosa, se considera sospechosa, es decir, que puede ser manchas precisamente de orina de ratas. Relación peso total, peso de porción comestible. Esta es una información muy importante para el consumidor para ver el valor nutricional y poder comparar distintas marcas de un mismo producto.
El Código Alimentario Argentino establece valores de referencia, por ejemplo, para duraznos y ciruelas con carozo, establece que la calidad superior debe tener más del 60% de pulpa respecto al peso total. En el caso de la calidad elegido, el peso de la pulpa no debe ser menor del 50% del total de producto y en el caso del grado común no debe ser menor del 40%. Para duraznos medallones la relación es cercana al 100%. Bueno, podemos ver en la fórmula que el porcentaje de la porción comestible es igual al peso de la parte comestible por 100 sobre el peso total de la muestra. Ahora vamos a ver los análisis específicos de frutas. Determinación de humedad. Este análisis puede realizarse durante el proceso de secado y tiene por objeto verificar la eficacia de los equipos, sería un control de proceso. También puede determinarse durante la etapa de exudado para verificar que la partida quede con un tenor de humedad uniforme. También sería un control de proceso. De acuerdo al Código Alimentario Argentino, se establece en su artículo 904 bis que la fruta desecada en el momento del empaque no debe contener más del 25% de agua en peso, excepto para ciruela tierna y tipo francés, que se admite hasta un 27% de humedad. Cuando la fruta desecada se empaque en envases herméticos, se permite un contenido de agua máximo del 35%. Para determinar la humedad tenemos diferentes métodos. Hay un método que es de alta precisión, pero es muy lento, y se determina por gravimetría de una muestra que se seca en estufa de vacío a 70 grados centígrados. Después, por diferencia de peso, se saca el porcentaje de humedad. El otro método para determinar humedad es un método más rápido y es el método rutinario de Dean-Stark, que consiste en realizar un arrastre del agua con un solvente que tiene como características el punto de ebullición levemente superior al del agua, de tal manera que cuando empiece a pasar el solvente ya nos aseguramos que pasó el agua libre y además no debe ser miscible con ella. Posteriormente el agua queda entrampada en una trampa especialmente graduada para lectura directa del porcentaje de humedad. ¿Cuáles son los solventes que podemos utilizar? El más utilizado es el tolueno, que tiene un punto de ebullición 111 grados centígrados, sileno 144 grados centígrados y el queroseno 150. Se puede utilizar una solución de Sudan 3 para colorear la interfase en la trampa. Ustedes pueden ver en el gráfico en donde se encuentra un balón en donde se colocan 10 gramos de muestra que previamente está molida en un mortero, más el solvente y bolitas de vidrio para evitar la turbulencia. Comienza el arrastre y está en el sistema, vamos a encontrar un refrigerante. Va a haber una condensación y todos los vapores condensados de agua y de solvente van a quedar en la trampa de Dean-Stark. Ahí podemos leer por lectura directa, si hemos tomado 10 gramos de muestra, el porcentaje de agua que tiene el producto. Determinación de anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso es muy utilizado en la industria y en este caso se lo utiliza para generar un ambiente reductor para preservar el color claro de la fruta y además para evitar la pérdida de vitamina C. El Código Alimentario Argentino establece como límite superior el valor de 1 gramo de anhidrido sulfuroso total, expresado como dióxido de azufre,
por kilogramo de producto terminado y seco, lo que equivale a 1000 partes por millón. Cuando la fruta es para exportación, se debe tener en cuenta las exigencias del mercado de destino. En el caso de la Unión Europea, esos límites van a ser menores. El método propuesto se utiliza cuando se desea valorar el anhídrido sulfuroso en una sustancia, en este caso frutas, que contiene además otros reductores como azúcares, vitamina C, etc. Se aprovecha el carácter volátil del dióxido de azufre para separarlo por destilación en un medio ácido y en una corriente de gas de arrastre, dióxido de carbono, nitrógeno, con lo que se evita la oxidación de los compuestos antes mencionados. Este anhídrido sulfuroso destilado se va a colectar en un medio acuoso de entrampe. Hay dos métodos distintos, que vamos a explicarlo, y finalmente se valora con soluciones específicas según la técnica analítica seguida. Encontramos dos métodos para la determinación de anhídrido sulfuroso: el método de clorhidrato de benzidina y el método de yodo. En ambos casos se coloca en un balón 20 gramos de muestra más agua y piedra pómez o bolitas de vidrio para evitar la turbulencia. Vamos a tener una ampolla con ácido fosfórico que va a determinar el medio ácido. Tenemos el gas de arrastre. Luego el destilado va a ir por un tubo refrigerante y va a burbujear en una probeta, en donde vamos a captar el producto destilado. En el primer método, en la probeta colocamos solución de clorhidrato de benzidina y agua oxigenada. Al realizar la destilación, lo que se va a formar es sulfato de benzidina, es decir, el peróxido de hidrógeno va a oxidar el sulfuroso a sulfato, obteniendo sulfato de benzidina. Luego vamos a filtrar y finalmente vamos a titular con hidróxido de sodio, obteniendo el resultado correspondiente a la cantidad de anhídrido sulfuroso. En el segundo método vamos a colocar en la probeta una solución de yodo, vamos a destilar y luego lo que vamos a hacer es titular con tiosulfato de sodio en presencia de almidón hasta desaparición del color azul. Por último podemos ver las fórmulas para cada uno de los métodos de tal manera de obtener los gramos de sulfuroso por 100. En el primer método, el de clorhidrato de benzidina, se multiplica el gasto de hidróxido de sodio por un factor de corrección por 100 sobre los gramos de muestra y luego el valor obtenido se multiplica por el factor que resulta de dividir 100 sobre 100 menos la humedad. Esto es para expresarlo como sulfuroso por materia seca. En el segundo método, el método de yodo, a los mililitros de yodo le restamos el gasto de tiosulfato, luego multiplicamos por el factor de corrección, lo dividimos por los gramos de muestra y todo ese valor lo multiplicamos por el factor que resulta de dividir 100 sobre 100 menos la humedad para expresarlo también como sulfuroso por materia seca.